Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal de Piedras y Agua. Hoy día estoy muy contenta porque tenemos una artista invitada, una artista cuya carrera estoy siguiendo hace ya varios años. Hace hartos años que sigo a Lucía Rodríguez en redes sociales, en Instagram sobre todo, y he visto su trabajo y la evolución de su obra a través de su Instagram, que es @luciadivina. Lucía es chilena, estudió en la Universidad Católica, licenciatura en arte, y después hizo un magíster en arte en Nueva York, en la New York Academy of Arts. Actualmente ella vive en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, con su marido, y estamos con ella hoy día para que nos cuente sobre su carrera, sobre su vida en Nueva York y sobre todo sobre su obra y su relación con el color, que es el tema que nos convoca aquí en este espacio. Así que Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de acompañarlas y hablar de estos temas que me apasionan tanto. Así que muchas gracias. Súper, muy bien. Entonces, bueno, para empezar, yo ya te presenté un poquitito, pero cuéntanos un poquito para que las personas que nos ven te conozcan más. ¿Cómo fue tu camino hacia las artes visuales desde que decidiste estudiar arte? En resumen, digamos, ¿cómo fue tu paso por la universidad y la decisión de ir a hacer este máster a Nueva York? Em, Buena pregunta. Bueno, como yo creo que como muchos artistas, en el fondo no hay una fecha de inicio en que uno empieza a hacer arte. Uno desde chico tiene, ¿cierto? Todos los niños tienen como una aproximación al dibujo, a la pintura de alguna u otra manera. Yo crecí en una casa en que mi mamá nos fomentaba mucho como la práctica artística, y tengo varios hermanos que se dedican a cosas relacionadas. Entonces, obviamente fue una influencia súper grande. Durante toda mi adolescencia dibujaba mucho, me encantaba el anime, era fanática de Sailor Moon, y eso como que me influenció mucho a ser muy persistente. También en el colegio tomé algunas clases de pintura, pero todo muy como dentro del hobby, cosas para pasar el tiempo. Y cuando llegó la hora de ir a la universidad, como que me tuve que plantear qué era lo que quería hacer, y la verdad de una manera bastante ingenua, sin mucha información con respecto a lo que era realmente la vida del artista, decidí entrar a arte en la Universidad Católica. Eh, y en ese momento mi motivación más que nada era que yo quería aprender a trabajar con distintas técnicas. Quería aprender a pintar, quería saber lo que era el grabado, quería poder dibujar mejor. Y no estaba segura qué era lo que quería hacer después con eso. Yo pensé en ese momento que quería ser ilustradora, digamos. Ujú. Eh, pero entré a la carrera y obviamente, de nuevo, como muy ingenua, no sabía mucho de qué se trataba realmente, pero me interesó mucho. Encontré muy entretenido como esta idea de a través de imágenes o de creación plástica, plantear preguntas y en el fondo explorar distintos temas, y en el fondo la amplitud que permitía eso. Me interesó mucho la historia del arte, me pareció fascinante, cómo entender esa herencia cultural a través de distintas culturas y cómo se puede uno aproximar a la creación artística desde distintas perspectivas. Eh, pero la verdad es que mi paso por la universidad fue como, tuvo muchas cosas muy positivas, pero también hartos conflictos, como que, no sé, en el fondo el mundo artístico me parecía un poco difícil de navegar, no estaba muy segura qué era lo que yo quería decir con mi trabajo. Siento que me di muchas vueltas como a intentar distintas cosas. Sentía que me faltaba un poco como más conocimiento, más técnica, más preparación. Entonces fue un proceso un poco difícil. Ujú. Y una vez que terminé de estudiar, quería seguir pintando, pero también uno está ya en el mundo, en el fondo, y hay que tratar de hacer las cosas funcionar. Eh, y como que decidí probar con la ilustración por harto Ujú. tiempo. Decidí como, ¿qué pasa si trato de ser ilustradora? Siento que también
intenté eso en un momento en que conocí personas que se estaban dedicando a la ilustración, entonces me metí mucho en ese mundo. Trabajé haciendo ilustración editorial, ilustración para publicidad, hice algo de animación, y fue un proceso muy entretenido, pero después de unos 4 o 5 años dedicándome a full a eso, sentía que había algo que faltaba. Y por casualidad, un amigo de uno de mis hermanos me encargó una pintura, porque él sabía que yo pintaba, y yo no había agarrado un pincel en 3 años, y pinté ese encargo, que era un retrato, y dije, ¿por qué no estoy haciendo esto? Esto es lo que tengo que hacer. Entonces eso me empujó un poco a como volver a esta pregunta de si me sentía lo suficientemente preparada para producir obra y qué era realmente lo que quería decir y cómo decirlo. Y sentía que me faltaba más preparación. Entonces empecé a buscar programas de magíster en distintos lugares. Yo hacía tiempo tenía como esa fantasía de vivir en el extranjero, la experiencia, ver cómo era, así que me la podía. Y encontré a través de una ex compañera de la universidad, ella había venido a esta academia en Nueva York. Y esa academia tiene un programa muy específico. Se centra más que nada en formación muy académica como a la antigua, dibujo con modelo, como aprender a pintar al óleo, dibujo con carboncillo, con grafito, distintas técnicas, qué sé yo. Y me pareció muy atractivo ese programa porque yo sentía que quería pintar, pero que no sabía pintar realmente. Sentía que me faltaba mucho, como que me encontraba con muchos obstáculos para, como que no sabía solucionar técnicamente los problemas que se me presentaban en mis pinturas. Dije, quizás esta es la opción. En ese momento yo todavía pensaba que mi mayor eje como de trabajo era hacer pintura realista, representacional. Y así fue como decidí embarcarme en ese proyecto y meterme a ese programa, y esa fue toda una experiencia en sí misma. Tengo algunas imágenes, quizás se las puedo compartir. Sí, compártelas. Y cuéntame, ¿cómo fue eso de, porque en el fondo, bueno, aquí yo también estudié en la Católica, donde también hay una pasada, ¿cierto? Por lo académico, pero quizás un poco corta, y cuando uno, como dices tú, tiene que empezar a realizar obra, muchas veces se queda corta en los aspectos técnicos. Entonces, ¿cómo Claro. fue esa pasada por este rigor, como de tener que volver a dibujar con modelo, volver a enfrentarse a todo eso como con más intensidad, me imagino, con más exigencia también? Sí, bueno, esta imagen es como de las cosas que yo estaba haciendo en la universidad, es un ejemplo. Y uno de los Perfecto. obstáculos con los que me estaba encontrando en ese momento era mi manejo del color. Yo sentía que en el fondo quería que mis colores fueran como, tuvieran más presencia, fueran más intensos, y me acuerdo, puse este ejemplo en particular porque me acuerdo que tuve muchos problemas pintando este abrigo rojo, No que yo podías quería que fuera. lograr el rojo que tú querías. Exacto, como que yo quería que fuera saturado y muy fuerte, y como que quería agregarle luz, entonces se le ponía blanco y se me ponía rosado, y como que sufría, y decía, ay, no sé cómo hacer esto, cómo logro este color, que se vea, que realmente resalte. Y me la pasé mucho ahí peleándola. Y eso me pasaba muchas veces, que yo decía como quiero que mis pinturas se vean de cierto modo y no tengo idea cómo hacerlo, no sé qué es lo que me está faltando. Entonces, acá algunos ejemplos de lo que hice después de que salí de la universidad, muy en base a la fotografía todavía, como que me pasaba que no sabía cómo realmente construir referencias, entonces trabajaba con fotografía, que era lo que me era más fácil hacer, como tomar una foto de lo que quería pintar. Claro. Y me empecé a como interesar en trabajar con la naturaleza también. Entonces, creo que tengo por aquí, esto fue lo último que hice antes de irme a Nueva York. Y si bien como que los colores son bastante saturados, yo sentía que todavía las imágenes se veían como planas y me sentía muy atada a la foto. Como decía, si no tengo algo en Perfecto. foto, no sé cómo pintarlo. Entonces, cuando fui a la academia, una de las cosas, claro, que hacíamos allá era trabajar casi todos los días, dibujábamos del modelo por lo menos 3 horas. Entonces, con figura humana, con modelo posando, Objetos. no, con personas. Solo figura humana. Sí, con figura humana más que nada. En algunas clases teníamos objetos también, pero era más que nada figura humana. Y todo tipo de modelos distintos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, más gordos, más flacos. Y en el fondo como que
fue irónico para mí que en ese proceso de trabajar con figura humana, me di cuenta que necesitaba olvidarme de que eso era figura humana y mirar de manera abstracta mi modelo para Claro. realmente poder entender qué era lo que estaba mirando. Entonces, cuando entré, yo todavía tenía esta idea de que quería trabajar con la figura en mi obra, y me di cuenta que quizás no era necesario, y que de hecho la figura tiene como un peso muy grande en una imagen. Entonces como que no quería meterme en eso, no me interesaba, y decidí deshacerme de la figura humana, eh, Perfecto. y trabajar con plantas. Hay Ujú. algunos ejemplos como de lo que hice en la academia, trabajando con modelos. Y tuve la suerte de que tuve profesores muy buenos. Una de ellas fue Michelle Fenia, que ella era una de mis profesoras de dibujo, que fue la primera que me dijo, ya, tú como que tienes lo básico del dibujo, sabes entender estructuras, digamos, pero ¿qué quieres comunicar con tu dibujo? Y ahí yo como que colapsé, así como, No sé qué decir. no sé qué decir. Y me decía, no, está bien, pero en el fondo la forma en que usas las líneas, que decides trabajar con valor, como que todo eso dice algo. Claro. Y en su clase siento que no hice ningún dibujo interesante realmente, pero experimenté mucho, como que Ujú. experimenté muchas cosas. Después también tuve a Dick Lu, que era mi profesor de pintura, que cuando yo vi su trabajo online, me encantó su trabajo del color. Y dije, yo quiero que mis colores se vean así. Entonces lo elegí a él, y él era rudo, era muy como que desde la primera clase nos destruía el ego con el que todos veníamos pensando que éramos increíbles. Todo seco en el magíster. Claro, y como mirando al lado, así como quién pinta mejor. Y él nos decía como, oye, yo les doy ejercicios tan simples y nadie lo hace bien. Como que entonces quedamos todos plop. Eh, pero él me enseñó a empezar a pensar en mis pinturas en cómo los colores se relacionan unos con otros. En el fondo uno no los puede pensar de manera independiente, sino que Ujú. siempre hay que pensar en una relación de color. Y a mí eso me cambió mucho el switch. Y me acuerdo que tuve mucha frustración en esa clase. Yo al principio lloraba después de la clase porque decía, es que no entiendo nada, que lo hago pésimo, y este profesor es tan brígido. Eh, y en una de las clases finales, en que me acuerdo que estábamos trabajando con dos modelos, y por primera vez yo empecé no solo como a pintar los modelos, sino a pintar el fondo, como que estaba Perfecto. pintando todo al mismo tiempo, y él vino a mi pintura y me dijo, por fin estás pensando como pintor. Y como que esos clics fueron súper importantes para mí. Claro, empezaste a ver el todo. Exacto, claro, como no a pensar en que yo, en el caso, por ejemplo, de esa pintura de la Caperucita Roja, que ese rojo no se solucionaba solo, sino que era todo lo que estaba alrededor de ese rojo, lo que iba a hacer ese color verse de la manera que yo quisiera. Y después la otra profe que tuve fue Inka Eisenhai, que para mí fue increíble conocerla porque yo vi su trabajo a través de libros en la universidad, tuve la suerte de ir a su taller, y ella fue una influencia súper importante en términos de que nos insistió, hagan lo que ustedes quieren hacer. Como que no se dejen atrapar por esto, como lo que otras personas dicen que realmente vale la pena pintar, lo que realmente es arte serio. Eh, Ella nos decía que ella como que trató mucho tiempo de como encajar en ciertas categorías de lo que era arte y hacer arte que correspondiera con esos ideales, y que cuando al final como que se aburrió y decidió hacer las cosas que a ella le gustaban, lo empezó a pasar mucho mejor, y de hecho su carrera le empezó a ir mejor también. O sea, ella súper libre, pues de hecho. Sí, exacto. Como que, y todos con un estilo muy distinto. Eso fue Sí, súper sí, importante también, como trabajar con gente que trabaja, como aprender de profesores que trabajaban con distintos tipos de imágenes, distintas técnicas y distintas cosas que quisieran comunicar. claro. Y lo último, como súper relevante para mí en términos de lo que aprendí específicamente allá, eh, me acuerdo fue una charla de Joel Shapiro, que es este artista que tiene esta escultura aquí, en que él hablaba mucho de la relación entre abstracción y figuración. Ujú. Y él hace como, claro, estas esculturas que son como cubos y líneas de colores, pero en el fondo él decía, esto no es una imagen como esta no es muy distinta que lo que un artista está pensando cuando está componiendo una imagen con figuras y detalles y telas y hay una narración. Al final, el por qué esa obra funciona de manera conjunta tiene que ver como con esa base en la abstracción. Claro, como la composición pura.
Exactamente. Y para mí eso son cosas que yo nunca había sido consciente realmente antes. Y en ese camino, el trabajar con plantas, que como que atañe también a tus intereses, fue súper revelador. Como que sentí que las plantas eran una herramienta perfecta para trabajar con esa relación entre abstracción y figuración. Al final las hojas son como planos en el espacio. Totalmente. Entonces empecé a trabajar de observación, ponía plantas en mi estudio y las dibujaba, las pintaba. Este es como uno de los dibujos que más me gustan que hice en la academia, que era colapse de colores también. Es muy bonito. Y una de las cosas que traté de ir grabando a través del dibujo es el hecho de que la planta se iba moviendo. Llegaba al día siguiente y las hojas estaban en otra posición y se iban cambiando. Y eso también se relacionaba como a algo que nos pasaba cuando trabajábamos con modelos, en que típico que el modelo posa por 20 minutos, se toma un break y vuelve a la pose y todo el Pero mundo, claro, que nunca no es la está, misma. exacto, no está, es que el brazo, es que no sé qué, y los profesores como que nos decían, Dilo, tenéis que hacerlo igual, tipo. exacto, es como adáptate, tienes que dejar tu Sí, dibujo abierto hasta el último momento, y en el último momento ahí ajustáis, pero en el fondo como decir, no, eso no es un problema del modelo, eso es un problema tuyo. exacto. Sí, los ilustradores botánicos que están aprendiendo les pasa lo mismo, porque como dices tú, las plantas se mueven, es real que se mueven, y algunas se mueven mucho, Mucho. más de lo que uno pensaría. Y también, por otro lado, la luz del día va cambiando. Entonces empiezan, oye, es que ¿qué hago si la luz cambia? Y es como, no tienes que empezar todo de nuevo, tienes que quedarte con el registro que tú elijas de luz y mantenerte ahí, y pase lo que pase, Claro, seguir con tu plan, en el fondo. claro. Sí, Entonces, sí. para mí eso fue súper importante porque además me permitió deshacerme como de una rigidez de intentar siempre controlarlo todo. Claro. Que tenía como miedo de hacerlo mal, entonces necesitaba tener esta cosa estática que la foto sí me daba, pero yo me daba cuenta que era mejor para mí trabajar de modelo en vivo porque tenía esa variación, porque había ese cambio todo el tiempo. Y de hecho cuando hice esta pintura, registré el cambio, el movimiento de la planta, de cómo... Increíble. Y se movió mucho y una de las hojas se murió, entonces como que fue súper buena estrategia de trabajo. Y en ese momento igual tuve que enfrentar un poco cierta prejuicio de muchas personas que encontraban muy fome lo que yo estaba haciendo, ¿cachai? Como, ¿por qué estoy dibujando, pintando plantas? Como que no dice nada esta obra. Y tener que poder como dejar esas cosas de lado y seguir Sí. con la investigación de uno puede ser difícil, pero Sí. es súper importante, súper, súper importante. Claro, porque al final este es tu camino para tú encontrar tu punto, tu soltura, tu Claro, confianza. sí, Sí, y como dices tú, la figura humana tiene tanto peso en el significado sí. que al final estás hablando con un mensaje más literal que del análisis, o sea, que del fondo del ejercicio de la pintura misma, que era lo que tú necesitabas en ese momento. Absolutamente, sí. Como que yo me di cuenta, como eso que tú dices, como el mensaje más literal, una cosa como más narrativa, discursiva, mucho más que se aleja como de la imagen misma, de la abstracción. Claro. Y aquí trabajando con plantas que me empecé a meter en el tema del color. Hice estos ejercicios, que eran unas pinturas chiquititas, como de 10 por 10, Ujú. durante el verano, que no estábamos en clases, pero teníamos acceso a los talleres. Y en ese sentido, ahí yo también empecé como a salir con quien es mi marido en este momento, que también es artista, Ujú. y él también estaba súper interesado en el color. Entonces compartimos taller y lo que hacíamos era que yo tenía mis plantas y él me seleccionaba 3 o 4 pigmentos de mi grupo ¿Tu de paleta? pinturas de óleo, claro, de mi paleta, y me decía, ya, solucionalos con esto. Entonces, Bacán, qué buen ejercicio, paleta limitada. Muy bueno. excelente, que yo no los pudiera elegir. Y en el fondo, seguir pensando en esta idea de el color nunca trabaja de manera aislada, sino Ujú. que siempre en relación a otros. Entonces, hice estos ejercicios en que, no sé, me acuerdo el primero, en la planta, para pintar la planta era súper difícil porque no tenía ni un verde, como que en el fondo el verde que yo podía mezclar con los colores que tenía era súper gris. Claro. Entonces, la única forma para mí de que se viera más verde era usar
este color complementario como el rosado que tenía, que usé como en la sombra y en el fondo, para generar un poco de contraste. Y además, no solo fue un ejercicio útil, sino que fue muy entretenido, como que me gustó trabajar con esa limitación. Y dije, quizás aquí hay algo. Y en la medida que seguí trabajando, empecé trabajando todavía de observación con modelo, como a manipular los colores un poquito más, como a, ya no ser tan realista, pero de repente como enfatizar ciertos colores que yo veía en las sombras, enfatizar ciertos colores que veían en la luz, dejar que como que el matado de tela se viera un poco, Claro. y preguntarme cómo podía hacer esto más, de manera más interesante. Ahí estaba como en mi taller como yo organizaba mis cosas, entonces aquí al lado izquierdo estaba como esta planta que yo estaba pintando, y después más adelante se me ocurrió como armar mis propios sets un poco. Ya, empezaste a hacer escenarios, qué genial. Claro, entonces compré plantas falsas, en así de plástica, puse luces con filtros de colores y empecé a trabajar en base a esos. Hice varios como ejercicios de estudio para entender cómo la luz funcionaba, y a estas alturas ya estaba empezando como a refinar mi entendimiento de cómo funciona realmente el color y cómo funciona la luz. Ujú. Y un profesor mío que fue súper importante, que se llamaba Patrick Connors, me acuerdo siempre, me quedó grabado, que él decía, pintar es describir luz a través del espacio. Y entonces en el fondo él nos decía, no importa lo que uno esté pintando, puede ser un retrato, puede ser un objeto, puede ser un paisaje, pero siempre hay que pensar que es luz que se está como moviendo a través del espacio. Y uno tiene que como que siempre tener en consideración todo ese espacio, el espacio que hay entre uno y es el último plano de lo que uno está pintando. Entonces eso me ayudó a empezar a pensar en imágenes mucho más atmosféricas. Claro. Y algunas de ellas las desarrollé como más a más detalle. Y una vez que estuve trabajando de este modo con el color, como entendiendo un poco más lo que estaba viendo y cómo lo podía traducir en pintura, me empecé a atrever a quizás hacer algunos ejercicios trabajando con la imaginación y en el fondo crear imágenes de la nada. Ya, y estos todos los creaste tú. Claro, y esto todos los empecé de Son cero. preciosos. Gracias. Y eso era algo que yo quería porque yo sentía, de nuevo, no quiero estar limitada a la foto, no quiero estar limitada a tener los modelos que necesito. ¿Cómo puedo crear imágenes que en el fondo se desliguen de esa referencia y que funcionen de manera autónoma? Una de las cosas que me di cuenta también era que yo no necesitaba que mis imágenes necesariamente fueran realistas, pero sí que fueran creíbles. Claro, en el fondo es crear estas atmósferas y estos como munditos de la pintura que el espectador, como dices tú, crea en Exacto. ellos y que sienta que hay una verdad dentro de eso y que no es que no se ve algo forzado, falso, mal hecho, sino que es como que tú te compras esa realidad y te puedes sentir adentro. Claro, como que te atrapa en el fondo, que te seduce lo suficiente. Y siento que el color era fundamental para eso. Como que en el fondo mi trabajo de color era lo que quizás me iba a permitir entonces atraer al espectador, hacerle creer que este era un mundo que existía. Y estos también son muy pequeñitos. Me encanta el de la luz fuerte que está ahí atrás. Creo que también los hice chicos porque me daba un poco de susto. Todavía estaba como muy nerviosa, sentía Como así como permiso, estoy probando. claro, disculpándose de antemano, ¿no? Así. Lo hice en papel, de hecho, y después los pegué en estos paneles para que se vieran como mejor presentados. Claro, con más volumen. Están muy bonitos, Claro. me encantan. Y, y quería pintarlos más grandes, pero como que hice algunos intentos, y yo creo que ahí yo fui mi propia enemiga, como que Mm. empecé algunas pinturas que no terminé, que es muy mala idea, es mejor terminarla, aunque a uno no le guste, pero ver la lista hecha, no dejarla media. Pero una de las pocas que terminé fue esta, que fue una de las últimas pinturas que hice en la academia, que lo hice en esta clase con Inka Essenhai, que ella nos hacía pasar mucho tiempo mezclando colores en la paleta. Nos Mm. decía, mezclen colores hasta que amen el color que están mezclando. O sea, dedíquenle tiempo, pásense 1, 2 horas, 3 horas si necesitan en la paleta. Porque una vez que los colores funcionan en la paleta, pintar no toma tanto tiempo. Ujú. Y esa fue una lección súper importante para mí, en la forma que a mí me acomoda trabajar. Necesito que mis colores estén resueltos en la paleta.
y hice esta pintura como de la imaginación, y en el fondo para mí también fue importante porque yo quería poder soltar mi mano, sentir que no estaba tan tiesa, tan atada como... me di cuenta que en el fondo muchas veces pintaba de manera un poco tiesa porque tenía miedo, en el fondo era como mi afán de control, de no equivocarme, pero me esforcé y trabajé a través de eso y muchos de mis profesores me ayudaron para poder soltar la mano. Y para mí como ver un contraste entre lo que estaba haciendo antes de entrar a la academia y ver lo que estaba haciendo después, Claro. ¿cachai? Como de soltar la mano, pensar en términos de atmósfera, pasar de la fotografía, trabajar desde la imaginación. Fue súper como rico poder ver que había avanzado con esos objetivos que tenía. Súper, como que te pudiste expandir también, en el fondo abrir tu cabeza y al mismo tiempo tu mano como pintora también se liberó. Sí, siento que me pude como conectar con cuáles eran mis reales intereses. Yo Mm, siento que me tomó mucho tiempo darme cuenta que a mí lo que más me interesaba de manera primaria era el color. mm. Yo pensaba, no, me gusta la figura humana, no, la representación de la mujer, no, como me di unas vueltas así muy grandes y después me di cuenta, el único hilo conductor siempre, a través de toda la obra que he hecho, es el color. Mm. Y el color en sí mismo puede ser es un lenguaje y es un tema Sí, es y un es tema, claro. un mundo. Me sirvió, me leí este libro que tengo acá, que se llama Color, que es como una colección de ensayos. Ah, son esos de la, ¿cómo se llama? Yo tengo uno de naturaleza, de esa Sí, hay de colección. muchos temas, sí, que Sí, son como del MIT Press. sí. Y me sirvió mucho porque leí al final muchos ensayos o escritos de distintos artistas, sobre todo, hablando del color. eh, y como que me di cuenta, como estudiante de arte, uno absorbe mucha información sobre el arte a través de los teóricos, pero no necesaria a través de los artistas. Sí, Y la parada es muy distinta. O sea, me acuerdo haber leído un escrito como de Yves Klein después de una exposición que le había presentado, como súper frustrado de que los teóricos no habían entendido su exposición. Eh, y como que uno dice, bueno, Yves Klein como súper respetado, ¿cachai? Todo el mundo así, oh, maestro del color y qué sé yo, y él así como, no, es que la gente cree que yo estoy haciendo una cosa, pero en verdad yo estoy haciendo otra. Entonces, eso fue súper importante para mí. Y una vez que me gradué, bueno, de nuevo, se nos viene como la vida encima y cómo hacer la vida funcionar y ya la fantasía de ser estudiante y en el fondo estar aprendiendo y ir a los museos y qué sé yo y tener la vida un poco resuelta, se acabó y había que volver a la realidad. Entonces, bueno, ahí hubo, por un lado, un tema de decidir como si me iba a quedar aquí, buscar trabajo, ver cómo iba a pagar las cuentas, digamos, qué sé yo. Yo me quedé en Nueva York un tiempito corto, pero después me fui a vivir a Colorado, que es de donde es mi marido. ujú. Decidí quedarme en Estados Unidos, hacer todos mis trámites de inmigración, que es un montón de tiempo y plata y esfuerzo y qué sé yo. Y al mismo tiempo, como que entonces eso, o sea, hace que sea difícil mantener la práctica artística viva. Pero, Claro, en ese periodo, el fondo, tuvo que haber dedicación en el fondo, a poder establecer tu vida. claro, claro. Y en el fondo ya no tener acceso a un taller, porque era súper caro arrendar un espacio, tuve uno por un tiempo cortito, pero realmente no funcionó. Pero una de las cosas que, como que una de las estrategias que encontré para seguir haciendo trabajo fue, me compré este Color Aid Pack, que son estos papeles de colores espectaculares que uno puede comprar online, de súper alta calidad y que son como 350 colores, una cosa así. Y me puse a hacer collage, porque era como una forma como de pasar el tiempo un poco, de sentir que hacía algo con las manos, que era lo que necesitaba, y podía trabajar en mi escritorio que tenía en mi pieza. Claro, era como un arte pocket, Claro, exacto. mientras tanto. Sí. Claro, como para, no sé, como casi como una cosa como meditación, un poco. Entonces me compré una libreta y empecé a hacer estos collages en que cortaba estos cuadraditos de color y los empezaba como a organizar de distintas formas.
Y esta es de las primeras veces que hice algo que fuese como 100% abstracto. Eh, y que de nuevo era como algo que me daba mucha curiosidad, pero me daba mucho susto pegarme ese salto, de pasar de la figuración a la abstracción. Entonces como que sentía que esta era una forma segura para mí de empezar como a tantear. Y en la medida que hice varios de estos collages, me empezaron a gustar y sentía que tenían harto potencial. Eh, y estando en Denver, tuve un problema con el taller que estaba arrendando en ese momento. Se llovió, se pasó el techo del agua y la mayoría del agua se cayó arriba de mi libreta que tenía todos los collages. No. Y así, dije, no, ¿cómo? Qué mala suerte. Frustrante. Demasiado frustrante, pero dije, ya, esta quizá entonces como es una oportunidad. Yo por suerte les anotaba a cada collage los colores que había usado. Y dije, ya, ¿cómo puedo hacer estos collages mejor que lo que tenía antes? Dije, voy a cambiar el papel, voy a usar un papel más pro, que sea gris para que sea como un tono medio con el que se genere más contraste, y rehice todos los collages. Y hice más. ¿Sabes? Entonces hago una selección, creo que tengo como Precioso. y yo ¿Te todavía acordabas ahí de las clases con Vilches de color y todo? ¿Tenía como demasiado. ese, Sí, sí. O sea, ese diálogo atrás tuyo? totalmente, o sea, y de hecho estas son las cosas que me hacían darme cuenta, como mi interés siempre ha sido el color. Yo amé esa clase con Vilches, tuve suerte de tenerla con Vilches. Lo que lo pasaba mejor haciendo ese semestre era los estudios libres, Sí, era un era grosso. como componer y probar cosas, y como esas, como que trabajar con color de esa manera es tan como directo, ¿cachai? Es como, es lo que es. Sí. Me gustaba mucho eso y dije como, ¿por qué dejé de hacerlo? Como que lo podría haber seguido haciendo. Y hacer estas piezas siento que me permitieron, a lo largo del tiempo, porque hubo muchos como pasos entre medio, pero atreverme a trabajar con color fuera de la pintura. Otra como obra que hice fue que me interesé por las tinturas y cómo teñir tela. Entonces, sí, súper amateurmente, como buscando videos de YouTube y cosas así, compré unas tinturas, compré un poco de algodón, y hice estos cuadrados de colores que los teñí a mano, con distintos colores. Y hice una instalación en mi casa. Mi marido y yo arrendamos un departamento y al mismo tiempo, en paralelo, en Colorado, abrimos una galería. Ah, qué buena. Y después de como 6 meses, nos era imposible pagar los 2 espacios, entonces decidimos dejar el departamento y irnos a vivir a la galería. Y entonces cuando nos fuimos del departamento, como era nuestra primera casa juntos y tenía como ese peso de haber sido como nuestro primer como hogar, decidimos hacer una obra para despedirnos del departamento. Y lo que yo hice fue que colgué todos estos cuadraditos en distintos espacios del depto y los grabé. Y como que se iba moviendo un poco con el viento, y le puse aquí como en subtítulo recuerdos de conversaciones que habíamos tenido, o cuando yo estaba en el teléfono, como pensar un poco como en esa, no sé, yo estaba pensando como uno habita los espacios y después se va y como que pasan tantas cosas y como que nadie va a saber, ¿cachai? Quería como recordar, como poder recalcar eso a través de esto. Y siento que había obviamente una relación con estos cuadrados de colores, con los collages que había hecho antes, como que había algo ahí que me estaba resonando. Y después, mucho tiempo después, también hubo otra oportunidad de hacer un proyecto que me invitaron a hacer una instalación en un espacio. Y de nuevo trabajé con tela, porque este espacio era como un espacio comunitario abierto al público en que hacían muchos talleres y invitaban a la gente como a crear. Y y tenía como muchos materiales reciclados y tenían millones de telas. De hecho, la niña que me invitó me dijo así como, sería lo bacán si es que haces algo con tela porque tenemos demasiada tela y nadie la usa. Entonces dije, ya, a ver qué puedo hacer. Entonces agarré un montón de colores y qué sé yo, y trencé estas telas y las colgué del techo. Perfecto. Y para mí esto es como súper fuera de mi zona de confort. Era como, Total, pues, o sea, textil. sí, me daba como vergüenza, ¿cachai? Como que sentía así como, yo no sé, yo no hago instalación, ¿cachai? Como Claro, como como, pájaro en corral ajeno, así como... sí, pero me encantó, ¿cachai? Como que lo vi.
en el espacio y sentí como, oye, hay algo acá muy entretenido, me gustó sentir que podía usar el color de otras maneras y que el color se volviera más y más protagónico. Y siento que esas obras, los collages, el video que hice y esta instalación fueron súper importantes para yo atreverme a dar el paso de hacer pintura abstracta. Y estas 5 pinturas las hice justo antes de volverme a Nueva York. Y fue como la primera vez, desde que estaba en el colegio en el fondo, que me atreví a hacer unas imágenes que fueran solo composición, abstracción, color. Eh, Muy como todavía tratando cosas, probando, ver qué salía. Y una vez que me volví a vivir a Nueva York, el timing fue así, pero muy raro, porque volvimos en enero del 2020 y en marzo empezó la pandemia. O sea, llegaste a Nueva York así como bien, nos vinimos a ir para acá, todo pasando y Claro, encerrados, ¡pam! encerrados, claro. Yo decía, no vamos a poder salir, ir para afuera, la gente nos va a venir a ver. Nada, nada. No, y Nueva York fue muy fuerte además, fue una ciudad súper golpeada por la pandemia y fue como Claro. bien terrorífico, me imagino, la Sí, o experiencia. sea, hubo toque de queda por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Como que Claro, los dos estábamos así como muertos de susto. Yo por suerte me conseguí un trabajo que pude hacer a distancia, pero era todo súper incierto, pues, ¿cachai? Y uno sí, po. no sabía a esas alturas cuál era la envergadura del virus. Yo me acuerdo con mi marido salíamos a pasear, a dar una vuelta a la manzana una vez a la semana, para no volvernos locos. Chuta, claro, ¿no? Pues, o Pero sea, la gente heavy. limpiando, como comprando cosas de supermercado por internet y limpiándolas, qué sé yo. Pero el lado positivo para mí de la pandemia fue que me forzó, y yo creo que a mucha gente le pasó, como a pensar, ¿qué quiero realmente hacer? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué es realmente importante para mí? 100%. Y yo dije, tengo que meterme a full a hacer mi obra. Lo necesito. He gastado demasiado tiempo, siempre he priorizado otras cosas, eh, y necesito que sea prioridad número 1 en este momento. Entonces, desde el 2020, en un absoluto acto de responsabilidad, decidí arrendar un taller porque necesitaba tener un espacio distinto, que es mi taller de ahora, que es diminuto, es como un closet, pero funciona. Eh, y me puse a hacer obra. Y ahí dije, me voy a meter a full en la abstracción, a trabajar con el color y a ver qué sale, ¿cachai? Como tengo que probar, terminar las cosas. Y eso, por ejemplo, hice estos dibujos con lápices de colores, eh, que son como también súper, el método de trabajo me permite hacerlos teniendo un trabajo, porque yo trabajo con un artista, lo ayudo a producir obra, entonces hago dibujos para él digital. ¿Ya? Entonces de repente hay días que tenía una hora libre el día, necesito poder hacer algo que me permita avanzar en una hora. ¿Cachai? Claro, Algo y esto es como súper, en el fondo lo puedes retomar en cualquier momento, no tienes que pensar tanto, sigues el método y avanzas nomás. claro, una vez que yo decidía la paleta de color y decidía las formas, Dai, era trabajar nomás. claro. Entonces decía, si tengo 20 minutos, si tengo una hora, si tengo 2 horas, lo puedo hacer. Eh, También me puse a hacer mucho, que yo sé que tú también lo haces, pintura digital. Me Ujú. compré un iPad y eso me permitió como probar muchas cosas de manera súper libre, no comprometida. Claro. Entonces, también como a probar distintas paletas, composiciones, hacer ejercicio, mucho ejercicio, también eso te permite trabajar si estás en la cama, así que como que no, Sí, pues, no te amarra al espacio taller ni a los materiales. claro, porque pintar es bacán, pero es engorroso, ¿cachai? Sí, Tenéis que pues. tener que preparar la paleta, que tener los diluyentes, que me pongo el delantal, que esto, y todo eso empieza a tomar tiempo, y tiempo, y tiempo. Y siento que hacer esos ejercicios me ayuda a sentirme más confiada, y me puse a pintar, ¿cachai? Apenas pude me puse a pintar. Eh, y ahora como que esto ya es mucho más reciente del año pasado, mi interés tiene mucho que ver como con ese límite entre la abstracción y la representación, ¿cachai? Como, Ujú. ¿qué es lo que hace que uno vea algo y le recuerde de algo y te dé la Claro. sensación de que es algo? Entonces hice, por ejemplo, esto pensando como en cómo sugerir espacio en un espacio plano, quizás a través de la sugerencia de como de que hay agua y que el agua Sí, deforma las formas, eh, pero en como el unas fondo, piletitas. claro, claro. Y con ese tipo de parámetros me puse como a probar distintas ideas.
a trabajar de nuevo, como que volvió la cuadrícula, que fue muy raro, como del collage, fue como no intencional, pero volvió a aparecer, y me he puesto mucho a buscar como referencias como en mi entorno de patrones y de formas interesantes, y las tomo muchas fotos y hago dibujos, y los empiezo como a poner juntos. Y lo más reciente que he hecho es como empezar a sumar todos estos elementos y crear como espacios nuevamente. Me encantan. Entonces fue como toda una vuelta muy larga, siento yo, para mí como llegar a hacer esta obra con la que me siento por fin como mucho más identificada, y que siento que, como que yendo un poco a unas imágenes que tenía que por aquí, siento que estas imágenes tienen mucho de las referencias que me afectaron en mi infancia, ¿cachai? Como el anime, la historia sin fin, como ese tipo de fantasía, ¿cachai? De esos mundos. Total. La película fantasía de Disney, que la veía mucho cuando era chica, y es como que siento que esas paletas de color siempre estuvieron ahí, ese tipo de espacio siempre estuvo ahí, como la composición, como la espacialidad, ¿cachai? Iba a comentar, de hecho, en esos, cuando hiciste esos primeros redonditos de tu imaginación, al tiro me fui a los escenarios pintados de las películas de Disney más antiguas. Claro, Al claro. tiro. Sí, de hecho, Bosque de Bambi, total. bacán. Como que de hecho tengo un libro acá, voy a mostrar, es este, que se llama Layout y Background, que es un libro gigante como de la biblioteca de Disney, de puros fondos de animación, sobre todo de las películas antiguas. Sí, yo tengo uno también que se llama Disney Animation Art, Ajá. donde aparecen, bueno, aparecen los personajes, pero también aparecen muchos fondos, y es increíble. Y de verdad que cuando lo vi, al tiro me acordé de eso, y Bacán. tiene ese feeling. Bacán. Me encanta como, sobre todo los fondos de animación, como están diseñados para que hayan personajes. Me encanta verlos sin los personajes porque tienen como ese vacío, que Son es como bellos, raro, sí, ¿cachai? sí. Como lo que pasaba así como en esta Todo imagen. un poco fuera de foco. Sí, Esos de fantasía son lindísimos, todo tan pastel, ese de los, ¿cómo se llama? De los centauros y sí. los pegasos, o sea, ni una niña no se ha enamorado, yo creo que de esas historias. Entonces es que imposible, como que uno quería que durara Sí, más. Era como, ¿por qué se acaba? sí. Toda la película debería ser de eso. Exacto, exacto. Así que, y bueno, muchas de esas imágenes, como sobre todo en animación más antigua, son hechas con medios análogos, entonces son pintadas con acuarela o con pastel. em, Claro. Así que en eso como que estoy, y siento que ese ha sido como mi camino un poco, como para darle espacio al color a que sea el agente fundamental en mi trabajo, porque siento que el color tiene la cualidad de la ambigüedad que el dibujo no tiene, como que el color permite sugerencia, el color permite como, como ese espacio como innombrable, ¿cachai? Como que hay tantos colores innombrables, y me parece que eso es súper relevante en términos como de percepción y en términos de discurso. Me gusta poder explorar eso. Oye, me encanta como el recorrido que has hecho. Yo tengo súper presente la época en que estabas dibujando las plantas, porque obviamente yo también estaba metida ahí en la ilustración botánica, y siempre me parecía muy bonita como la aproximación de un dibujo desde el arte, desde la academia artística de las plantas, que tiene que ver, pero es diferente que lo que hacemos en el dibujo científico, que también es con ejes y todo, pero ahí uno busca como en el fondo la precisión de la forma y la venita y todo. Entonces me gustaba mucho esa forma de construir, y creo que es algo que los ilustradores botánicos que no vienen del mundo, que no tienen un entrenamiento de artista, deberían probar, y en el fondo lograr estos dibujos que son más sueltos, pero sí son muy estructurados, y que logran mostrar todos los planos, ¿cierto? Y como Claro. darle tridimensionalidad al dibujo que está en el plano, así que me encanta esa etapa. Sí. Y lo de ahora también, creo que igual es loco, porque siento que hay en general hay como un redescubrimiento del color, y siento que estos como ciclos en el arte se dan como a nivel general, y van pasando, nos pasan a todos un Sí. poco. Es súper Total. loco, pero es como
como que en el fondo todos somos una antena y las ideas son como unos vapores que se nos meten y se nos meten a todos juntos, entonces hay mucha gente de distintos puntos de vista ahora como soltándose y abriéndose al color como la base de su trabajo. Sí. Y me encanta en ese sentido como artistas como tú que vienen de la enseñanza más académica, meterse en la abstracción y con esa libertad también para hacerlo y buscando que el color sea el verdadero protagonista de su trabajo. Lo encuentro muy bonito y los colores sí, los colores me remiten a la infancia de los 90, un poco del 2000, Sí. total, me encanta. Sí, y eso es como pasa nomás, como que uno no lo busca, siento, sino que No, la inspiración, las cosas que uno lo marcaron y como que formaron, siento, como tu estética, son cosas que te quedan nomás, pues, ¿cachai? sí, Entonces, al final, para mí al menos ha sido que en la medida que me he puesto más en sintonía con realmente lo que yo quiero decir, se vuelve más fácil hacer trabajo. Porque uno ya tiene todo lo que necesita y es un tema de trabajar y poner como mano a la obra y ir puliendo. Pero los intereses ya están. claro, y en el fondo entender que son intereses súper válidos También. y que, porque claro, quizás hay muchas influencias que uno puede tener más pop, ¿cachai? Que quizás dan miedo aceptarlas o decir, hoy, pero es que esto no es tan elevado, Claro, tan no es aquí, tan académico. allá, o no, no sé, no es político o cualquier cosa por el estilo. Mm. Pero sí, eso es lo que te formó al final, y eso sí habla de un periodo, habla de una época, de un contexto, o sea, al final igual está eso ahí. Entonces, Claro. me encanta cuando los artistas se liberan y siento que la generación tuya en adelante tiene mucho más esa libertad de expresión. Ujú. Que yo creo que los más antiguos tuvimos menos, estábamos más sesgados por lo Claro. político y por esos temas, por el arte conceptual muy duro, muy frío, Sí, sí. y me encanta la libertad que tienen las generaciones más jóvenes en el fondo de que les da lo mismo y hacen lo que les gusta. Eso lo Sí. encuentro, a pesar de que el camino no es tan sencillo, No, pero me claro. encanta esta Para mí postura. considero importante también como en el fondo, sobre todo cuando hablas como de lo político y lo conceptual, eso era como carga súper fuerte, es que yo sentía la universidad eh, como que era una forma como de validar el trabajo y yo tenía mucho ese rollo como de, mi obra es como superficial, ¿cachai? Claro, que light. Sí, po. Pero sí, pero al final, como que yo siento que con el tiempo me pasaron dos cosas. Por un lado, estudiando en la academia y viendo arte, como teniendo acceso a mucho arte, me di cuenta como el concepto y la forma son una cosa, ¿cachai? O sea, como que al final el, el, el que una obra tenga discurso tiene más que ver como con cómo la obra en general está diciendo algo, pero en el fondo esta distinción entre como esto es arte formal y esto es arte conceptual, la forma es el concepto. O sea, entonces no hay tal diferencia y como que eso me liberó, ¿cachai? Como Claro. decir, el trabajar con la abstracción uno está diciendo algo. Y yo siento que de esa misma forma, eh, quizás de manera menos literal y menos directa, a mí me gusta pensar que mi trabajo sí tiene también un mensaje político que tiene que ver con lo que el color permite como lenguaje, esa ambigüedad, como ese no sesgarse como en el separar a través del lenguaje, sino que a través de la percepción, de nuevo, percibir cosas y entender que son ambiguas y que cambian y que el color cambia de contexto. Siento que esas son formas de pensar que pueden informar también nuestra acción política. Entonces, como que me parece que el mirar en menos cierta obra diciendo, es que esto es pura visualidad, es puro, es superficial, no está diciendo nada, como que con el tiempo me di cuenta de que eso no es cierto. No, Eh, y una visión súper conservadora también. Súper, es un Súper poco territorial, conservadora. territorial, siento yo. Sí, Sí. sí. Oye, Lucía, me encantó esta conversación, que nos contaras sobre tu trabajo, tu experiencia. Y ahora, como para ir cerrando, me gustaría que nos contaras así muy brevemente cuál es tu material favorito y por qué. Eh, es una pregunta difícil, pero yo diría que mi material favorito es el óleo, porque me encanta la consistencia que tiene. Creo que
y como tú debes saber, en el fondo el trabajar con óleo permite que los pigmentos se manifiesten físicamente de una forma súper única, y, y como que siento que tiene como de repente ciertas complicaciones con las que trabajar. Cada vez que vuelvo a la paleta y vuelvo al óleo y siento la fisicalidad del óleo en la paleta al mezclar, como que muero. Es como que La es cremita. demasiado sensual, es exquisito, es lo máximo. Me encanta, así que diría que es el óleo. Sí. Muy bien, pues Lucía, entonces vamos a invitar a las personas que nos están viendo a que visiten tu sitio web. Sí, es www.luciarodriguezart.com. ¿Y tu Instagram? Mi Instagram es @luciadivina. Muy bien, pues entonces chiquillos ya saben, vayan a ver la obra de Lucía, pónganse en contacto con ella. Supongo que por Instagram te podrán Sí, por supuesto. contactar, ahí saludarte, hacerte preguntas sobre tu trabajo. Los dejamos invitados ahí a que se pongan en contacto contigo, que visiten tu trabajo, que está muy, muy interesante. Tienes además un Patreon, ¿y qué haces ahí? Sí, bueno, en el Patreon o sea, en general hago como una actualización mensual de qué es lo que estoy haciendo, en qué proyectos estoy involucrada para la gente que le interese, y te puedes suscribir por $5, poquito, pero es como, si es que estás interesado en mi trabajo y me quieres apoyar un poco, todo sirve, y la idea es que va a haber como, ahí hay un poco de información quizás un poquito más confidencial, de si es que voy a estar como en una exposición o si empecé un proyecto nuevo que todavía no me siento segura de compartir con todo el público. Es como que fuera, como que te invitara al taller en el fondo y te mostrara las cosas Perfecto. en las que estoy pensando. Y también tengo una cuenta de Ko-fi que ya es sin suscripción, en que la gente si tiene ganas de apoyarme me pueden mandar un café, entonces en el fondo son $3-4 para que yo me compre un café, y en general siempre posteo en Instagram dándole las gracias a la persona que me dio ese Te café, regalé el cafecito. Me que me alimenta encanta. la energía. Yo creo que en Chile deberíamos implantar también esa costumbre de regalar un cafecito, porque pucha que es amoroso el acto de regalarle un cafecito a alguien. Demasiado. Como dice una amiga mía, el café es un abrazo líquido. Total. Muy bien. Concuerdo plenamente. Sí. Bueno, Lucía, un millón de gracias por estar con nosotros hoy día aquí en el canal de Piedras y Agua. Ha sido un placer conversar contigo, conocer tu obra en todo como su línea de tiempo, su desarrollo, y espero que te vaya súper bien, que nos vayas contando ahí de los proyectos que tienes. Te vamos a seguir como siempre. Y bueno, muchas gracias, suerte, y a ustedes nos vemos y los esperamos en un próximo episodio aquí en el canal de Piedras y Agua. Chao, Chao, chao. gracias a ti. Chao.